Vamos a hacer nuestra declaración, es una declaración de casa, esto no tiene nada más que ver más que nuestra propia identidad en Eusoxia. Amén. Dice, tú eres mi Padre y sé que los planes que tienes para mí son de bendición y no de maldición. Con mucho amor me perdonaste, estoy seguro en ti. Al buscarte te encontraré y al hablarte sé que me escucharás. Amén. Amén. Eh, ¿Sabe? Pues hoy nuevamente estamos celebrando lo que es la Santa Cena. Y de verdad que cuando yo estaba meditando en Dios y yo decía, Señor, ¿qué palabra quieres que yo lleve a Salamanca otra vez? ¿Qué palabra tienes para tu pueblo? Porque en muchas ocasiones, pues uno a veces quiere aludir a una enseñanza, quieres direccionarte hacia algo, pero realmente encontrar y buscar la voz de Dios de manera certera es algo demasiado importante para nosotros, porque sé que es algo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Entonces, cuando yo estaba meditando en esto, me ponía a pensar en hace poco una plática que yo tenía con una persona que es una persona que conozco y que estimo mucho, ¿va? Estábamos platicando y decía, oye, no me acuerdo qué noticia había de una persona que había sido sentenciada. Era una noticia del índole, pues, dominio público. Traía una sentencia en los Estados Unidos de muerte. Y yo decía, qué duro para esta persona, ¿no? Que pues ya fue sentenciado y fue sentenciado a muerte. Y él de repente decía, no, dice, pero pues en cierto modo, pues dice, bueno, pues ya sabe cuándo y a qué horas le toca, ¿no? Esto decía porque pues de repente a veces pasa por muchas mentes la duda de cuándo terminará nuestra estancia en esta tierra. Y yo te pregunto, ¿realmente tú estuvieses hoy preparado para eso? Y no quiero hablarte específicamente de que, ay, el pastor vino a hablarnos de que nos vamos a morir, ¿no? Pues es algo claro, si algo tenemos seguro en esta vida es que un día vamos a pasar. ¿Y cómo vamos a pasar a aquel lado, no? Si nos vamos con el Rey de Reyes y nos vamos al cielo, o simplemente pues no estamos con él. Y pues ustedes saben la otra parte de la historia, que no quiero hacer tanto auge, vengo a hablar del reino y no del infierno. Amén. Entonces nos poníamos a meditar y decía, pues es que es duro pensar en que hay mucha gente, entre ellas a veces nosotros como cristianos, que todavía no hemos entendido cuál es nuestro propósito en esta tierra. El otra vez platicaba con una persona y decía, tuvimos una meditación interna y decía, chales, pues qué he hecho a mis veintitantos años de edad, ¿no? que tenemos. Bueno, yo un poquito más, ¿verdad? Pero no le voy a decir cuántos años porque luego se me va a quedar viendo raro. Pero es duro llegar a cierta edad, se los digo por experiencia, es duro llegar y hacer un juicio de lo que has hecho y decir, no manches, no llevo ni la mitad de lo que a los 15 años. ¿Cuántos años tienes, Gastón? De lo que a los 15 años, no tan chiquillo como Gastón, pero a los 15 años comencé como que a visionar y a hacer un estilo a hacer un proyecto de vida y decir, bueno, a tal edad voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y llegar a una edad, pues casi la edad media y decir que he hecho nada, o no he logrado quizás parte de lo que yo hubiese pensado. Entonces son dos cosas las que te vengo diciendo hoy en esta tarde. Primero, la que te decía, ¿cuál es la certeza de lo que nos mantiene hoy aquí? ¿Verdad? Porque es triste pensar que un día vas a llegar al término de tus días en esta tierra y nada más pongámonos a pensar si nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo decía, pues eso sería lo más frustrante, que llegara a la idea de aquella persona decir, pues me sentenciaron de aquí a 2 meses, irse, meter a su celda y decir, pues aquí espero tranquilamente 2 meses. Y luego venía la pregunta, dile al que está a tu lado, pon atención. Venía la pregunta y le decía, ¿qué harías tú si a ti te dijeran, en 1 mes viene la ejecución? Y decía, no sé. Le leo, pues a este vato, bueno, a este señor, a esta persona no le quedó otra más que ir a su celda y esperar. Pero cuando nosotros estamos en libertad, cuando nosotros no nos anclan 4 paredes, entonces nosotros decidimos qué hacer. Y es ahí a donde yo te quiero llevar en esta tarde. Nosotros vivimos e iniciamos el día y a veces decimos tranquilamente, mañana te veo. Sí, mañana a las 8 de la noche paso, Lili. Bueno, ese es un comercial, ¿verdad? Mañana a las 8, por cierto, mañana pasa. Espérenme tantito, otra hidratación, de verdad que hoy hace mucho. ¿No sienten como que calorcito? ¿O es mi idea? No se vaya, dile que está a tu lado, no te vayas a dormir. Ya le iba a tomar el micrófono. Entonces, iniciamos el día, a veces sí, en un sentido de oración, hacemos a veces nuestra lectura bíblica, a veces, si tú quieres, a veces no, a veces leemos el mensaje que nos manda el pastor del diario, y vamos y escuchamos un audio y nos encomendamos, pero comenzamos a trazar nuestra vida de tal manera que nosotros mismos nos estamos garantizando que nosotros vamos a llegar a las 8 de la noche de ese mismo día, cuando nosotros no tenemos hoy garantía de lo que va a pasar en 10 minutos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Cuando se llega a cierta edad, cuando se llega a cierta edad y tienes, y no me van a dejar mentir los que tienen de 30 para arriba, de 30 para arriba nos vamos para no vernos tan mal, ¿verdad? Pero después de los 30, Luis, que han de andar como en el 31 tú, ¿ah? Después de los 30, un fracaso de negocio pesa más que a los 20, porque a los 20 dices, no hombre, me aviento otros 10 como este y la que me ponga. Pero después de los 30 empieza a calar. Ahora, después de los 35, un día te levantas y estás irreconocible. Dices, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasó con el muchacho que estaba aquí? Estás irreconocible, las articulaciones empiezan a doler diferente. Un esguince te cuesta 1 mes y medio de terapia diaria o casi diaria para poder recuperarte. Va pasando el tiempo y cuesta más. A cierta edad, un fracaso en el trabajo, en la familia, los que lo hemos vivido, pues qué te cuento, ¿no? O sea, pesa porque pesa, pero cuando Dios te lleva a esa incomodidad de decir, nosotros estamos viviendo el diario, nosotros salimos a trabajar, nosotros las que son amas de casa o que trabajan en casa, comienzan el día y realmente cuesta trabajo entender cómo es que hemos desarrollado nuestra vida y se nos ha ido 20, 30 años de nuestra existencia sin siquiera pensar cuál ha sido el propósito de todo esto. Una vez que lo pierdes todo es cuando te sientas y dices, ok, va de cero, ¿y cómo diantres le voy a hacer? Con una situación económica fuerte, con una situación en el área de los sentimientos, de las emociones fuerte, y eso pesa más que a los 20, pesa muchísimo más. Pero
es una pregunta a nivel sociedad, una pregunta que pesa. Dices, ¿cuál es el propósito? ¿Qué diantres estoy haciendo aquí? No sé si vieron la semana pasada o antepasada en la ciudad de León, hasta grabaron y subieron el video de un chico que se suicidó, y es algo, a ver si no me manejan aquí, que se desvivió, para que no me digan, para que no vayan a bajar. Y es algo bien difícil, porque él empieza a grabar y dice, yo les invito a que la salud mental y todo. Digo, wow, o sea, créeme que llegar a un punto de donde se acabó todo, en un punto en donde no tienes nada, es meramente difícil. Ahora, los que estamos en Cristo, a veces va encauzando una sensación muy parecida. Y no tendría que pasar, porque nosotros tenemos a Cristo. Dile al que está a tu lado, tú tienes a Cristo. No estamos solos, hermano. Ya tenemos algo de ganancia, algo que la gente ordinaria no puede palpar, a menos de que tú vayas y les prediques. Dile al que está a tu lado, predícales, háblales de Cristo. No te calles, porque algún día a ti te compartieron, algún día en ti no se callaron y dijeron, hey, Cristo te ama. Aunque vengamos de cristianos de cuna, nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Entonces, el verdadero propósito, digo, abriéndote un poquito mi corazón, desde muy temprana edad, yo he servido a Dios. De hecho, estaba yo así como Gastón, así chavalón, y bueno, yo siempre fui gordito, pues esa es la gran diferencia. Pero desde siempre me gustó servir a Dios, y eso fue algo que me llenó, que yo encontré una identidad en Cristo, en el servicio a Dios. Alguna vez a nivel congregación, la persona que estaba predicando decía, ¿tú qué vas a hacer cuando estés grande? Y lo primero que yo le contesté fue, yo quiero servir a Dios, y míreme, aquí estoy. Pero hay momentos, hay lapsos de nuestras vidas en donde de repente como que perdemos el sentido, decimos, ¿a dónde voy? Porque comencé a crecer, y yo en un momento dije, pues me voy a ir al ejército. Esto lo he predicado en más de alguna ocasión. Y cuando yo presenté para entrar al ejército, me dijeron, ¿qué crees? Que estás muy gordito. Bueno, fue por otra cosa, pero ellos dicen que porque estaba gordito. No entré, y eso ahí se cayó mi autoestima. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? No se me pierda, acá estamos. Cuando me dijeron, no vas a entrar al ejército, pues fue frustrante. Y entonces yo dije, plan B, ¿qué es? Pues entonces me meto a la universidad, comencé a estudiar ingeniería en sistemas, y comencé a trabajar. Y entonces estudiaba, trabajaba, y luego comencé a servir a Dios con el pastor David desde aquellos años. No le voy a decir cuántos, porque nos va a hacer cuentas, pero comenzamos en el servicio de Dios, Pero entonces llegó un momento donde pues tuve que, nosotros trabajamos allá en el estado de Veracruz, nos tuvimos que regresar. Y cuando yo regresé aquí, yo dije, a volver a empezar, papá. De allá para acá, yo me acuerdo que llegué con mi maletita, con un pantalón, el que traía puesto, y el de la maleta, y 2 playeras. De ropa interior no le digo, porque pues ahí andábamos mal. Y es empezar de cero. Y dije, ¿y ahora qué? Comencé a trabajar en aquel entonces en Presidencia Municipal de Irapuato, y yo no encontraba el punto de yo sentirme pleno, de decir, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer. Comencé a trabajar ahí porque no me quedaba de otra, porque mi papá en aquel entonces ahí trabajaba, y pues fue el que me metió. Y yo pues obedecía, dije, pues mi jefe lo que no quiere es verme aquí hasta las 10 de la mañana meditando en la cama, ¿no? Con los ojos viendo hacia adentro. Entonces comencé a trabajar, y comenzó esa necesidad de pensar, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta tierra? No me gustaba, lo hacía con mucha responsabilidad del trabajo, cumplía mis jornadas y hacía muchísimo más, y en muy poco tiempo yo tenía gente encargada. Pero al llegar yo a la casa, yo decía, esto no es lo mío. A mí me gusta servir a Dios. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque fui cambiando de trabajo. No soy alguien que trabaje 15 días en un trabajo y se cambie porque ya no le gustó.
disciplinadamente, porque pues mi papá me había recomendado, no le podía quedar mal porque pues, pero disciplinadamente trabajaba, pero Dios sabe que a mí no me gustaba. Y cuando a mí me preguntaban, oye, ¿en qué trabajas? Después de ahí cambié de puesto y demás. Oye, ¿en qué trabajas? No, pues trabajo en esto, pero pues yo sentía como, yo admiraba mucho la gente que decía, no, pues yo estudié contaduría y entonces estoy trabajando en una empresa como contador. Qué bendición es trazar tu vida. Soy maestro, soy lo que sea, pero tú lo estudiaste y tú fomentaste o fijaste tu propósito de lo que querías hacer. ¿Cuántos hay aquí así? ¿Cuántos se dedican a lo que realmente estudiaron? Dios, vamos a Padre Santo. Bueno, todos los demás están conmigo porque yo, pues no era la de ahí. Pero yo puedo decirte en esta tarde que el Señor me permitió últimamente llegar a un trabajo donde yo encontré un descanso. Yo trabajo en el área de la salud y realmente a mí me gusta el trabajo que yo hago. Pero si no hubiera soltado yo mi vida en Dios y si no le hubiera dicho, Señor, yo quiero estar en un lugar, porque pues ya no fui ingeniero en sistemas, para entonces no ejercía el pastorado, que sé que es una asignación que Dios dijo va, y cuando Dios dice va, por más que te escondas y le digas, no Señor, ¿qué crees? Que ahí está mi hermano que tiene mejores cualidades y mejores condiciones, y el Señor te dice no, y el Señor te dice en esta tarde, hey, no es otro, eres tú. Dile al que está a tu lado, no, de la voluntad de Dios no te escapas, díselo. De la asignación que Dios puso en tu vida, no nos escapamos, y de una o de otra manera comenzamos a cumplirlo. Cumplir el propósito de nuestra vida es duro, porque a veces nosotros somos los mejores jueces de nuestra propia vida. Nosotros comenzamos a vivir y decimos, híjole, no he logrado esto, y comenzamos a acribillarnos a nosotros mismos y decimos, no, hombre, es que ¿cómo puede ser posible que a estas alturas de edad no estés cumpliendo lo que tú mismo te propusiste? ¿Verdad? Pero entonces pensar en el propósito de Dios, en el propósito eterno, todavía apertura una preocupación más profunda, porque nosotros hoy estamos aquí sentados y puedes preguntarte tú a ti mismo, Señor, ¿será que yo estoy cumpliendo tu propósito? ¿Cuántos se sienten con la certeza de estar cumpliendo el propósito de Dios ahorita? Levante su mano. Bueno, no los juzgo, pero hoy en esta tarde te digo, siéntete con la certeza, siéntete con la certeza de que todavía tienes algo que hacer en esta tierra, de que todavía hay algo que hacer, y si no, ya se hubiera terminado nuestra estancia aquí. Pero quizás a lo mejor ahorita estás perdido en ¿qué voy a hacer? A veces, si no sabemos a qué nos vamos a dedicar o qué queremos trabajar, menos a veces sabemos en la iglesia cómo vamos a desarrollar o cómo es que nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y no te culpo, de repente es algo sumamente difícil, y sumamente difícil, por así decirlo. Pero yo quiero llevarte un verso, quiero ser muy breve en esta tarde, porque quiero seguir con lo que está en el programa, pero quiero que vayamos a Mateo 16. Mientras hago otra pausa de hidratación. Mateo capítulo 16, verso 21. ¿Alguien lo tiene por ahí? Mateo 16, déjame lo busco rápidamente. Pues aquí está. Pero necesito vámonos al 21, ahorita nos regresamos un poquito. Dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, diga conmigo mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera
esto te acontezca. Vamos a hacer pausa ahí. Y dice, en versículos anteriores, quiero contextualizar un poquito. Quiero que en tu casa leas todo el capítulo 16 de Mateo y hagas una exégesis propia de todo lo que acontece. Pero en versículos anteriores les está hablando y les pregunta, ¿qué dicen allá afuera que soy yo? Y les dicen, no, pues unos dicen que eres fulano, otros fulano, y ustedes qué dicen. Y entonces me imagino que se hizo un silencio incómodo, de aquellos silencios en donde dices, ¿y ahora qué le contesto al maestro? Y Pedro contesta y le dice, Señor, por ahí está, vamos a regresarnos para no adivinar el verso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué verso es, Lili? Verso 16 del capítulo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Verso que la iglesia tradicional agarra para otras cosas, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y le da toda una autoridad tremenda, que a partir de ahí nosotros entendemos que se extiende hacia los hijos de Dios. Ahorita no me voy a meter tanto en eso, pero quiero que respondas, que regresemos al verso 16, en donde le dice, respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres, diga conmigo, tú eres. Y yo quiero que pongamos atención en este punto. Si nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a saber qué vamos a hacer. No tenemos la certeza de cuál es nuestro funcionamiento y nuestro propósito aquí en esta tierra. Porque yo te puedo decir en esta tarde, sí, gracias a Dios tengo un trabajo, bendito sea Dios, en el área de la salud, y gracias a Dios porque tengo ese trabajo. No me la esperaba, te lo juro que no me la esperaba, pero Dios dijo, aquí va, y estoy agradecido con Dios. Pero cuando no sabes realmente de qué estás hecho y qué eres, es difícil, meramente difícil lograr un propósito. ¿Por qué, hablándote en términos de trabajo secular, por qué llegué yo al área de salud? Porque llegó COVID, tan sencillo. Previo a eso me ocurren de otro trabajo que yo tenía, porque así se mueve en la política. Me dijeron muchas gracias, me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron, te hablamos en 3 meses para volverte a contratar. Y yo con mucha fe le dije, en 3 meses yo voy a estar en otro trabajo. Después dije, bueno, ¿qué le dije? ¿Qué tal que a lo mejor me cerré las puertas aquí? Pero yo ya no quería regresar a ese punto. Y entonces me encuentro una persona que me dice, ¿qué crees que el Seguro Social? Porque empezó la contingencia de lo que fue COVID, y dice, el Seguro Social está contra, ya dije, ¿en dónde va? Primero que el área de la salud, y ahora sí que el Seguro Social. Bueno, ya para que sepan que trabajo en el seguro, por si algo se ofrece, ahí estamos. De una vez, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué crees que están contratando? Porque pues está la contingencia. Y yo digo, pero pues yo qué voy a hacer ahí, yo no soy doctor. Me dice, no, pues es que, ¿qué crees que ahorita están reclutando gente para el área de lo que es el área de mantenimiento y conservación de los inmuebles? Y yo pensé, nada, Dios, si para cambiar un foco contrato a alguien, en aquel entonces así era. Pero me dice, chécale, a lo mejor das con el perfil. Y voy, y pues, o sea, le dije, es que yo cuando estaba en la preparatoria tengo un título de mantenimiento industrial. Dije, pero pues lo que me enseñaron en la prepa es otra cosa a lo que yo hice toda la vida. Me dediqué a la música y en el ámbito profesional, y después estuvimos en el ministerio. Pero yo le decía, no hombre, pues ya está para cambiar un foco. Me dijo, pero pues das con el perfil, pues dale. Dije, pues bueno, le doy. Y entonces comencé a recordar, diga conmigo, recordar lo que yo hacía, lo que yo en mis prácticas profesionales comencé a aprender. Y aunque ya en el área es otro rollo, venían a mí recuerdos de lo que yo soy y de lo que yo sabía hacer. Yo quiero que traigas y traslademos esto en el área, en el ámbito espiritual. Le dice Pedro, Señor, tú eres.
Y entonces ahí nos enseña algo. Vamos hasta aquí vamos entendiendo que tenemos que saber quiénes somos, ¿verdad? ¿O ya se me perdió? Verso 21, el que habíamos leído hace ratito. Pero en el verso 10, ¿en dónde fue donde Pedro se lo lleva de aparte? En el 22, 23, ¿me lo buscan, porfa? Multimedia. En el verso 22, porfa. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Vamos a hacer pausa ahí. Primero, anteriormente le dice: tú eres el hijo. Él sabía quién era. Pedro sabía quién era, pero nuestro Señor sabía quién era y qué es lo que venía a hacer. Entonces, versos antes le dice el maestro: no te lo reveló carne ni sangre, y empieza a decirle: y tu nombre es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares y viceversa. Pero después ahí pierde la visión Pedro de quién era el maestro y cuál era su propósito en esta tierra. Por eso se lo lleva aparte y le dice: oye, y estamos hablando hoy de la Santa Cena, y le dice: ven, ¿por qué no tienes compasión de ti, maestro? Le contesta fuerte el Señor. Vamos al verso 23. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí. Híjole, hace unos instantes le había otorgado autoridad, le había dicho: tu nombre es, y voy a edificar mi iglesia. Y después aquí dice: quítate de mí, Satanás. Quiero decirte algo en esta tarde. A veces pensamos que el diablo o Satanás nada más está interesado en hacer espectáculos como aquellos que de repente, pues que se endemonió fulano y sutano. Ese es meramente un espectáculo. El verdadero propósito de Satanás va a querer ser quitarte del propósito por el cual fuiste hecho, del propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Hasta aquí me sigue. ¿Por qué? Si nosotros no sabemos quiénes somos, se lo dije hace rato y le dije: nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No se lo sabe. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso viene en Pedro. ¿Alguien me lo busca, por favor? Pero quiero que entendamos algo. Nosotros pensamos meramente en el cumplimiento del propósito de Dios, y muchas ocasiones lo trasladamos a nuestra conveniencia. Es que Dios, por supuesto que Dios te quiere bendecir, eso es inminente. Dios quiere que estés bien, por supuesto. Él quiere que estés en plenitud, pero ¿cómo vamos a lograr eso? En Cristo. Nosotros pensamos que padecer es que te hagan bullying en el trabajo porque no le entraste al tema de la albureada, porque no le entras al tema de todo lo que se conlleva ahí, porque no ves lo mismo que hacen y te empiezan a decir: es que el pastor te regaña, y es que estoy padeciendo en mi trabajo. No seamos ridículos, eso no es padecer, eso nada más es algo que se da porque no coinciden con tu manera de ser. El padecer en Cristo es entender que mi propósito en esta tierra no es nada más trabajar para el área de la salud. Te hablo de mí. Yo tengo que entender que mi propósito en esta tierra es servir al Señor, es morir a mí mismo cada día, y de paso trabajo en el seguro social. ¿Cómo? Anunciando las virtudes. Siempre, de verdad que lo he repetido en muchas ocasiones. Decimos: es que la gente no quiere. Por supuesto que la gente tiene hambre de Dios, pero pues fíjate cómo está a veces nuestra sintonía. Te dicen: ¿usted cree que fui a la verdulería y ya subió el aguacate? Y tú, en vez de decirle: pero vamos a confiar en Cristo porque el Señor dijo que si las aves iban a comer, no, le empiezas a decir: no, fíjese que sí,
también los chiles guajillos subieron, y te empiezas a desahogar y terminas tú chillando con la persona, lejos de compartirle de Cristo, decir, ¿qué le parece si usted y yo confiamos en Dios? ¿Qué le parece si usted y yo pensamos en que Dios es nuestro proveedor, y aunque no traigamos un bendito peso en la bolsa, nosotros tenemos la certeza de quiénes somos? Cuando tú pierdes tu identidad, cuando no sabes quién eres, no vas a saber qué hacer aquí, y vas a ir por la vida pensando pues que nomás hay que ir a trabajar en un sentido programado, de 8 a 4, metemos el dedo del chequeo y nos vamos. ¿Terminó nuestro propósito? No, ni siquiera lo cumpliste, ni siquiera te acordaste, es más, ni por el almuerzo oraste, ingrato. De verdad, ¿se siente incómodo con lo que le estoy diciendo? Deberías sentirte incómodo, porque en muchas ocasiones vivimos programadamente sin pensar cuál es el propósito de lo que yo necesito hacer en esta tierra. Dice, quiero que vayas conmigo rápidamente dije que no me iba a tardar, y siempre que digo eso me tardo más. Gálatas 2:20, lo decía mi hermano Luis hace ratito, y cuando lo decías, decía, no, mi hermano Luis anda bien conectado en el espíritu. Gálatas 2:20, ¿ya está por ahí? Pausa de hidratación. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿cómo? Y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy estamos celebrando la Santa Cena. Ya no voy a abundar a tanta palabrería. Creo que está bastante claro lo que estoy tratando de trasladarte. Gálatas 2:20. Si nos regresamos poquito a Mateo 16:21. Nos vamos al verso 24, después del 23, en donde le dice a Pedro, quítate de mí porque no me estás ayudando en nada. 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, primer punto, para cumplir el propósito de Dios y saber que no se trata de mí, que no se trata de hacer un patrimonio, que no se trata de venir y hacer grandes obras aquí en la tierra, se trata de que lo conozcan a Él. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, hoy nosotros estamos aquí sentados, hoy nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios, y podemos decir, simpatizo, qué bonito escuchar. Bueno, a lo mejor hoy no le pareció bonita la prédica, pero es Dios hablando a su vida, es Dios incomodándote y diciendo en esta tarde, te traje con un propósito. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque muchas veces es bonito ver a Jesús de lejos. Un domingo ahí cada y cuando llegamos poquito tarde, porque seguramente va a dirigir la alabanza el pastor Rubén y anda medio desafinado. Llega tarde, me espero la prédica y me voy antes de que se termine para que no vengan a saludarme a nadie. ¿Cuántos hacen así? No, ya cambié. Pero seguir a Jesús se trata de negarse, de entender lo que decía Pablo hace ratito en Gálatas. No se trata de mí, se trata de Cristo. Ya no vivo yo, no necesito nada de mi persona, necesito que Cristo sea el que está representando a cada instante de mi vida. Que si yo voy a la tienda a comprar aguacates, fui a predicarle y de paso me traje unos aguacates porque necesitaba para hacer unas tortitas de aguacate bien sabrosas. Pero entiendo que mi propósito no era ir a la tienda y no era ir a desahogarme, a que yo también tengo una necesidad. Era entender que donde quiera que yo me muevo, voy a estar reflejando a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo dice en el verso 24 y me llamaba mucho la atención cómo es que se dan, cómo es que Jesucristo lo enseña en muy pocos versos, tanto. Verso 24 dice, niéguese a sí mismo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Dile al que está a tu lado, tome tu cruz. Es que
Tomar la cruz es, si tú no has escuchado un evangelio que la dirección y el propósito sea la cruz, entonces no sé qué clase de evangelio habrás escuchado, porque a veces queremos que aquí todo sea bonito, que el pastor hable y me endulce el oído, pero cuando se trata de decir niégate a ti mismo, mira hermano, casi en cada cena lo digo porque es preocupante. A veces en la misma iglesia de Cristo nos damos la libertad de decir es que no me cae. ¿Cómo crees? Si estamos para amar al que nos odia, si estamos para bendecir al que nos maldijo, ¿en qué lugar cabe decir es que no le hablo a Claudio? Ya te puse de ejemplo. Es que no le hablo a Claudio porque pues siempre trae cara así como de serio. Cálmate, es que no me cae, es que no. Tomar la cruz es negarnos a nuestro propio carácter. Pues cualquiera es impulsivo. Cualquiera de nosotros tiene el derecho de defenderse. Cuando Jesús dijo, si alguien te da una mejilla, ¿sí se acuerdan de lo que dijo o no? ¿Qué dijo? A ti te dan en la mejilla y antes de que te dé ya le diste 2, 3. Eso no refleja tu propósito porque te estás olvidando de quién eres tú. Y acuérdate que el único que no quiere que cumplas y te olvides de quién eres, ¿quién es? Satanás. Por eso le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Cada vez que tú encuentres a una persona que empieza a decirte, no, es que, sobre todo a veces en el área de la familia, ¿para qué tanta iglesia, hombre? Si llegas a las 5:30, pues todavía está bien, todavía la libras. Tú tienes bueno, a lo mejor se van a ofender si tú les dices, quítate de mí, Satanás. Pero debes de entender en tu corazón quién es el que te está hablando, quién es el que te está diciendo, oye, pues ¿para qué sirves? Hombre, vamos a darle acá. Yo quiero en esta tarde que traigamos a nuestra mente, cuando hablamos del Evangelio de la Cruz, y de entender que nuestro propósito es ese, que nuestra dirección es ir en pos de Jesús. Y si ir en pos de Jesús, ir siguiéndole, se trata de negarme a mí mismo y agarrar mi cruz, vamos a poner en claro que hoy este día es para que nosotros nos pongamos a cuentas primero con nuestro Señor. Decirle, Señor, pues a lo mejor vengo aquí, me siento, hago como que escucho, me duermo 10 minutos de la prédica y después me voy bien feliz. Y quizás yo no estoy cumpliendo el propósito por el cual tú dijiste, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo en esta tarde te invito a que ahí donde estás sentado, de verdad te lo digo y con respeto y con mucha seriedad, cierres tus ojos, pero no te quedes dormido. Cierra tus ojos y comienza en esta tarde a ponerte a cuentas con el Señor. ¿Cuántas veces te has sentado a escuchar al diablo, a Satanás, alimentar tu oído y decir, mira, pues ¿para qué tanto cristianismo? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta alabanza? Has dado mucho lugar y has tenido una conversación con el mismo diablo para quitarte del propósito del cual Dios te ha traído. Cierra tus ojos en esta tarde donde estás y ponte a cuentas. Este es el tiempo que tú te pones a cuentas con Dios. Hoy vamos a participar de la Santa Cena y quiero que vayas y medites cuánto has dejado de hacer, cuánto has dejado de cumplir en Dios, cuántas veces